En un fútbol donde el liderazgo suele medirse por el volumen de la voz y la intensidad del gesto, Philippe Lahm eligió un camino distinto. No necesitó gritar, señalar ni imponerse para que todos lo siguieran. Mientras otros lideraban desde el ruido, él lo hacía desde la calma. Desde ese silencio incómodo para muchos, pero profundamente respetado por quienes compartieron cancha con él. Esta es la historia de un capitán que nunca buscó parecer líder, pero que terminó siendo indispensable. El relato de alguien que demostró que mandar no siempre es levantar la voz, y que a veces, el verdadero poder se ejerce sin hacer ningún ruido. Philippe Lahm creció en un entorno donde el trabajo silencioso valía más que la exhibición. Desde su infancia en Múnich, el fútbol fue para él un espacio de aprendizaje y disciplina antes que de protagonismo. En las categorías formativas del Bayern Múnich, pronto quedó claro que no respondía al molde clásico del talento dominante, no destacaba por potencia ni por físico, sino por comprensión del juego, responsabilidad y una madurez poco común para su edad. Mientras otros jóvenes se imponían a base de carácter o talento bruto, Lahm ganaba terreno entendiendo cuándo intervenir, cuándo cubrir a un compañero y cómo leer los tiempos del partido. Su paso por el Stuttgart, cedido para ganar experiencia, reforzó todavía más ese perfil. Allí aprendió a adaptarse, a escuchar y a liderar desde la constancia diaria, lejos de la comodidad de su club formador. Nunca necesitó levantar la voz para hacerse notar, su regularidad y su inteligencia lo colocaban siempre un paso adelante. Esa etapa moldeó definitivamente su personalidad futbolística, un jugador que no busca dominar desde el ego, sino desde la comprensión colectiva. Desde muy temprano, Lahm entendió que imponer no era mandar, y que el verdadero respeto se construye con hechos repetidos en silencio, día tras día. En el fútbol de élite, donde la autoridad suele confundirse con carácter explosivo, Lahm construyó su respeto desde otro lugar, la inteligencia. No necesitaba corregir con gestos ni levantar la voz en el vestuario, porque su manera de jugar ya hablaba por él. Siempre estaba bien posicionado, siempre llegaba antes a la jugada, siempre tomaba la decisión correcta cuando el margen de error era mínimo. Eso, con el tiempo, genera algo más poderoso que el miedo o la imposición, confianza absoluta. Sus compañeros comenzaron a mirarlo como una referencia natural. Cuando Lahm se movía, el equipo se ordenaba, cuando hablaba, incluso en voz baja, todos escuchaban. No porque gritara más fuerte, sino porque nadie dudaba de su lectura del juego. Entrenadores como Guardiola potenciaron esa cualidad, dándole roles híbridos y responsabilidades tácticas enormes, sabiendo que su mente era tan fiable como sus piernas. Así, Lahm demostró que hay liderazgos que no nacen del temperamento, sino del conocimiento, y que en un deporte dominado por el ruido, el respeto más duradero suele ganarse sin decir demasiado. Ser capitán del Bayern Múnich nunca fue una tarea sencilla. Rodeado de figuras con personalidades fuertes, campeones del mundo, líderes naturales y egos forjados en la élite, Philippe Lahm asumió el brazalete sin cambiar su esencia. No intentó convertirse en alguien que no era. No compitió en gritos ni en gestos de autoridad. Lideró siendo el mismo de siempre, serio, coherente y confiable. En un vestuario lleno de nombres pesados, Lahm se ganó el respeto con pequeños detalles diarios. Llegaba primero, se iba último, cuidaba cada entrenamiento como si fuera una final. Cuando hablaba, lo hacía en el momento justo, sin discursos largos ni frases vacías. Su palabra tenía peso porque nunca era impulsiva. Incluso jugadores más temperamentales entendieron que su liderazgo no buscaba imponerse, sino proteger al equipo. Como capitán, fue el punto de equilibrio entre entrenadores exigentes y un plantel lleno de figuras. Sabía escuchar, mediar y sostener al grupo en los momentos de presión. El Bayern no lo siguió porque fuera el más carismático, sino porque era el más confiable.
Y en un club donde ganar es obligación, Lam demostró que se puede liderar a gigantes sin necesidad de levantar la voz, solo siendo el ejemplo constante que todos respetan. En el Mundial de 2014, Philippe Lam fue la prueba definitiva de que el liderazgo no siempre se ve, pero siempre se siente. Alemania llegó a Brasil con un equipo lleno de talento, experiencia y presión histórica, y en el centro de todo estaba un capitán que nunca necesitó cámaras ni declaraciones grandilocuentes. Lam sostuvo al grupo desde la serenidad, transmitiendo calma en un torneo donde cada error podía costarlo todo. Dentro del campo, su inteligencia táctica fue clave para que el equipo funcionara como una máquina perfecta. Podía jugar como lateral, como mediocampista, adaptarse a cualquier rol sin reclamar protagonismo. Mientras otros brillaban en el marcador, él equilibraba, ordenaba y hacía que todos rindieran mejor. En los momentos más tensos, su actitud fue la misma de siempre, cabeza fría, decisiones limpias y liderazgo desde el ejemplo. Incluso en la final, cuando el partido pedía paciencia y control, su presencia silenciosa se hizo sentir. Alemania no solo ganó un mundial, ganó con identidad, con orden y con una autoridad que no necesitó estridencias. Lam levantó la copa sin cambiar su expresión, como si supiera que la gloria también puede llegar en silencio. Porque algunas victorias no se gritan, se construyen desde la calma. El mayor reto de Philippe Lam nunca fue táctico ni físico, fue invisible. En un vestuario repleto de personalidades fuertes, celebraciones ruidosas y liderazgos marcados por el ego, él caminaba en otra frecuencia. Ser introvertido en el fútbol profesional suele interpretarse como debilidad, como falta de carácter. Lam tuvo que convivir con ese prejuicio durante toda su carrera, demostrando cada día que el silencio también puede imponer respeto. No buscaba aprobación ni protagonismo fuera del campo. Prefería hablar poco, observar mucho y actuar siempre con coherencia. En un entorno donde muchos confunden liderazgo con dominación, su forma de ser exigía una fortaleza distinta, la de mantenerse fiel a uno mismo sin dejarse arrastrar por la presión del entorno. Aprendió a influir sin invadir, a liderar sin confrontar, a sostener al grupo sin necesidad de exponerse. Ese equilibrio no fue fácil. Implicó autocontrol, seguridad interna y una enorme madurez emocional. Lam entendió que no tenía que competir con los egos, sino convivir con ellos. Y lo logró sin levantar la voz, sin cambiar su esencia, convirtiendo su introversión en una ventaja. En un mundo que premia al que más grita, él demostró que el carácter más fuerte es el que no necesita demostrarse. En la magia de los 11 creemos que el fútbol no solo se juega con los pies, también se construye con valores, decisiones y silencios que dejan huella. La historia de Philippe Lam nos recuerda que no todos los líderes gritan, que hay quienes guían desde el ejemplo, la inteligencia y la coherencia. Si este relato conectó con vos, seguí acompañándonos, acá contamos las historias que no siempre salen en los titulares, pero que explican de verdad por qué el fútbol es mucho más que un juego. Porque a veces, la mayor magia ocurre sin hacer ruido.